Buenas tardes, mi nombre es Danilo Santos Alvear, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Pamplona. En este caso, vengo a exponerle dos de las principales enfermedades que afectan el cultivo de papaya en Colombia. Esas enfermedades son la antracnosis y la cercosporosis, que afectan principalmente el fruto de la papaya. Bueno, primero que todo tenemos la antracnosis, cuyo agente causal de la enfermedad es Coletotrichum glosporoide. Eso es un hongo perteneciente al orden de los ascomicetes. Eso hay que tenerlo en cuenta para saber un control eficaz de este hongo. Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones ambientales que se deben dar o tener en el cultivo para que esa enfermedad se desarrolle. Estas condiciones ambientales son unas temperaturas que van entre los 18 y los 29 grados centígrados y una humedad relativa menor al 97%. Las principales pérdidas de esta enfermedad son en la fruta de la papaya, ya que daña o hace que se vea mal el aspecto de esta. Esta enfermedad puede llegar a afectar tanto las hojas como los frutos y las ramas de la planta de papaya. Bueno, sabiendo lo anterior, hay que tener en cuenta cómo vamos a manejar y cómo vamos a prevenir que se nos dé esta enfermedad o que se nos desarrolle esta enfermedad dentro del cultivo. Primero que todo hay que tener en cuenta los principales síntomas de esta, que son unos exudados gomosos, como se evidencia en esta imagen, que son exudados producidos por el hongo cuando se va alimentando de la fruta. Esporas de color marrón o rosado, que estas esporas se van a evidenciar en la etapa final de la enfermedad. En este caso se evidencian aquí en el síntoma unas esporas de color marrón que son las estructuras reproductivas del hongo. Hay que tener en cuenta también que se pueden presentar pequeñas lesiones de 1 centímetro de diámetro y de aspecto rugoso. Estas se empiezan en la etapa inicial de la enfermedad, como se evidencia aquí. Esas son unos ataques iniciales de la enfermedad y aquí y acá ya tendríamos unos ataques muy severos o muy altos de la enfermedad dentro del cultivo. Se presentan también hundimientos en la zona central del síntoma, como se evidencia aquí, unos hundimientos en la cáscara, como se dice normalmente, en la cáscara de la papaya y un ablandamiento en la misma cáscara o epidermis de esta. Bueno, para poder controlar esta enfermedad dentro del cultivo hay que tener en cuenta muchas cosas. Entre estas hay que tener en cuenta la densidad poblacional. Esto hace referencia al número de plantas que se pueden tener por hectárea para que la enfermedad no se presente. La densidad poblacional teniendo en cuenta el número de plantas, de que si tenemos un número de plantas muy alto, la humedad relativa va a ser alta, lo que nos va a beneficiar que se presente la enfermedad. Y si tenemos una densidad poblacional o número de plantas baja, la humedad relativa va a ser menor. Así podemos controlar desde manera inicial el desarrollo de la enfermedad. Realizar drenajes dentro del cultivo. Esto, los drenajes para evacuar excesos de humedad o de lluvias que se presenten en la zona donde se tiene instalado el cultivo. Podas fitosanitarias, eliminar hojas cloróticas y las senescentes. Las hojas senescentes son las hojas que ya cumplieron ciclo en el cultivo, que la planta las va eliminando por sí sola. Entonces hay que recoger estas hojas para que no se desarrolle la enfermedad en estas hojas en la parte del suelo. Eliminar las hojas cloróticas, ¿por qué? Los principales síntomas de la enfermedad en hojas se notan como una clorosis. Una clorosis es un amarillamiento leve de las hojas o manchas amarillas en la misma hoja. Y la poda sanitaria consiste en la identificación de frutos afectados. Entonces, estos frutos afectados se recogen, se cortan, se embolsan y se sacan del área del cultivo para evitar que la enfermedad se siga propagando. Evitar golpear la fruta. ¿Por qué? Porque al golpear la fruta estamos generando una herida y por la herida el hongo puede ingresar a la fruta y así propagarse y desarrollarse dentro de esta. Y una fertilización principalmente en elementos como calcio y boro. ¿Por qué? Los elementos como calcio y boro ayudan a que la contextura de la cáscara o de la epidermis de la fruta sea gruesa, sea fuerte. Así el hongo no va a tener una entrada fácil a la pulpa o a la fruta. Entonces, una fertilización oportuna, ya que si tenemos una planta bien fertilizada, la vamos a tener vigorosa. Bueno,
Aparte de esos manejos, hay unos manejos químicos para la enfermedad, con una serie de fungicidas. Los fungicidas son los principales químicos que se utilizan para el control de hongos. En este caso tenemos un Mancozeb en dosis de 1 kilogramo por 200 litros de agua. Eso se aplica a las plantas dirigidas a las hojas y dirigidas a los frutos. Eso ayuda a que el hongo no se desarrolle de manera preventiva. Tenemos otro químico o otra molécula química que es el clorothalonil. Se puede aplicar en dosis de 3 litros por hectárea. Esos 3 litros se tienen en cuenta la cantidad de agua que se gasta en la hectárea y se aplica para poder controlar este hongo. El Benomil, que es una mezcla de dos agroquímicos que son el Benlat y el Besil. Estos se utilizan también de manera preventiva. ¿De qué manera preventiva? Se aplican, cosa que recubra toda la fruta y toda la hoja de la planta, y si el hongo quiere llegar, al tener esa capa protectora de esos químicos, no va a lograr penetrar. Y tenemos el carbendazim, que es una molécula química de origen sistémico. Se puede ingresar a la planta y se transporta a través de ella para que el hongo no pueda ingresar. Bueno, el manejo en post cosecha de la fruta. Ya una vez cosechada la fruta en el cultivo, hay que tener en cuenta cómo la vamos a manejar para que esta enfermedad no nos llegue. La podemos manejar introduciéndola en una mezcla de 150 centímetros cúbicos de tiabendazol, que también es un fungicida que combate el hongo. Se pueden utilizar empaques especializados de polietileno para recubrir la pulpa o la fruta de la papaya y evitar que el hongo ingrese a la fruta. Podemos tener una atmósfera controlada para no darle las condiciones ambientales al hongo de que penetre la fruta, y se le puede dar un tratamiento con extractos vegetales a base de ácidos grasos de palma de aceite para evitar que el hongo logre desarrollarse en la fruta una vez cosechada. Bueno, la otra enfermedad que tenemos es la cercosporosis, cuyo agente causal es Cercospora papayae. Esa es una enfermedad que también ataca principalmente el fruto de la papaya, aunque también se pueden evidenciar daños en las hojas. Bueno, este es un poco de menor importancia o de menor relevancia en el cultivo de papaya, ya que pues, sus daños son menores y sus ataques son menos fuertes. Causa daño foliar, o sea, en las hojas, y afecta el vigor de las plantas, al igual afectando la fotosíntesis de esta. Los daños en fruta pueden presentarse tanto en estado verde como maduro. Esta enfermedad puede afectar la fruta desde el inicio del desarrollo o hasta el final en la cosecha. Bueno, los principales síntomas de esta enfermedad son manchas cloróticas, como se pueden evidenciar aquí los amarillamientos en las hojas, un halo de color olivo y centro grisáceo, como se presenta aquí, un centro gris y halos de color olivo. Las manchas pueden llegar a cubrir una gran superficie en la hoja, y esto nos afecta la fotosíntesis de las plantas. En este caso, los ataques han sido severos y afecta el área foliar de las plantas. Y la presencia de diminutos puntos negros, que son uno de los principales síntomas que se identifican en la fruta, los puntos negros, para identificar la presencia de esta enfermedad. Ablandamiento de la epidermis en la fruta, también produce ablandamientos en la fruta. Bueno, para el manejo de la cercosporosis en el cultivo de papaya también hay que tener en cuenta la densidad poblacional de plantas, o sea, la cantidad de plantas que vamos a tener por hectárea. También tenemos que tener una eliminación de frutos afectados. Esos frutos se sacan del lote de siembra y se eliminan posteriormente. Las podas sanitarias, que consisten pues en identificar los síntomas de la enfermedad, extraer el material vegetal afectado del área de siembra. Una cosecha oportuna para evitar que la fruta se sobremadure y sea susceptible a ataques del hongo. Y evitar heridas y golpes en la fruta para que el hongo no pueda penetrar la fruta por medio o aprovechar estas heridas para ingresar a la fruta. Bueno, para el manejo químico tenemos una serie de agroquímicos como son el Daconil, el Benlat, el Ridomil y el Mansat, que son moléculas de carácter preventivo de la enfermedad, o sea, se cubre la fruta y las hojas de las plantas para que el hongo no pueda penetrar a través de ella. Esto se puede utilizar en dosis de 3 litros por hectárea
o dependiendo pues la formulación que cada agroquímico traiga en su etiqueta. El manejo en post cosecha, como anteriormente se hace con la transgnosis, se puede controlar la atmósfera para no darle las condiciones ambientales al hongo de que se desarrolle, sumergir la fruta en hipoclorito de sodio, hacer un encerado de la fruta y empaques de polietileno. Bueno, como punto final, una vez ya sabiendo todo lo que son los síntomas y los manejos de cada enfermedad, hay que tener en cuenta todo eso para evitar que alguna de esas enfermedades nos ataque de pronto el cultivo y nos pueda generar pérdidas económicas. Gracias.